«Vuelve a tu selva, negro». Las palabras resonaron como latigazos en el aire, cortando el silencio del imponente Palacio de Justicia de Ciudad de México. El aroma a madera pulida se mezclaba con perfumes caros, mientras Ramón Oliveira permanecía firme en la entrada, sus botas de trabajo dejando leves marcas en el suelo de mármol. Los susurros rebotaban en las altas cúpulas mientras él apretaba un gastado medallón de bronce entre sus manos callosas. Veían su chamarra desgastada, las manchas de diésel en sus jeans, la oscuridad de su piel. No veían al hombre. La sala estaba dividida, trajes y corbatas de un lado, ropa de trabajo del otro. Dos mundos colisionando en una batalla por tierra, dignidad y promesas. Si estuvieras en sus zapatos hoy, ¿darías media vuelta ante la burla o te mantendrías firme cuando la verdad está de tu lado? El secretario pidió orden mientras Ramón avanzaba. Su medallón cayó al suelo, rodando hasta el centro. El salón contuvo la respiración. Nadie sabía lo que vendría después. Ramón Oliveira había pasado 28 años detrás del volante de su camión de carga, recorriendo las carreteras de México desde Chiapas hasta Sonora, desde Veracruz hasta Baja California. Sus manos, ásperas y callosas por años cargando y descargando mercancías, sujetaban con firmeza el viejo maletín de cuero que había pertenecido a su abuelo mientras empujaba las pesadas puertas de caoba del Palacio de Justicia. El caso parecía simple sobre el papel. Corporación Desarrolladora Monte Albán contra los propietarios de las tierras de San Isidro. El último obstáculo en su camino para construir un complejo comercial y residencial de 7,000 millones de pesos. La mayoría había vendido, unos pocos resistían. Ramón, cuyas 4 hectáreas habían estado en su familia por generaciones, era uno de ellos. Sintió las miradas clavándose en él mientras caminaba por el pasillo central. Sus gastadas botas crujían contra el pulido suelo de mármol. Su camisa de mezclilla y pantalones de trabajo contrastaban fuertemente con el mar de trajes hechos a medida que llenaba el lado del demandante. «Miren lo que trajo el viento», susurró alguien, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Algunas risas recorrieron el contingente de Monte Albán. Ramón mantuvo la mirada al frente, encontrando su asiento junto a Lucía Mendoza, la abogada de oficio asignada a los propietarios restantes. Ella sonrió tensamente, sus ojos revelando preocupación. «Llegas tarde», susurró. «El camión se descompuso en Cuernavaca. Vine tan rápido como pude», respondió Ramón, colocando su maletín sobre la mesa. Desde la mesa del demandante, Carlos Montero, CEO de Desarrolladora Monte Albán, se volvió y le lanzó una mirada despectiva a Ramón. Su abogado, Felipe Rincón, se inclinó para susurrarle algo y ambos hombres sonrieron con desdén. «Todos de pie para recibir a la honorable jueza Carmen Vázquez Ortiz», anunció el secretario. La jueza entró, su toga negra ondeando tras ella mientras tomaba asiento en el estrado. A sus 65 años, la jueza Vázquez era una figura respetada en los círculos judiciales de la capital, conocida por su enfoque directo y sin rodeos. «Pueden sentarse», dijo, examinando la sala. Caso número 2025-CBL-4872, Corporación Desarrolladora Monte Albán contra Oliveira y otros. ¿Están presentes todas las partes? Sí, su señoría. Rincón se puso de pie, ajustando su corbata azul. Felipe Rincón representando a Desarrolladora Monte Albán. Lucía Mendoza para los demandados, su señoría. Lucía se levantó, su voz firme a pesar de estar considerablemente superada en número por el equipo legal corporativo. La jueza Vázquez revisó sus notas. «Entiendo que las conversaciones de acuerdo han fracasado». «Así es, su señoría», respondió Rincón. «Hemos hecho ofertas generosas a todos los propietarios. La mayoría ha aceptado. Los pocos que se resisten están siendo, francamente, irrazonables». «Su señoría», comenzó Lucía, «mis clientes consideran que las ofertas no reflejan el verdadero valor de sus propiedades, ni tienen en cuenta el significado histórico». «¿Significado histórico de unas casas deterioradas y un terreno vacío?», interrumpió Rincón, provocando risas del lado de Monte Albán. «Licenciado», advirtió la jueza Vázquez, «esperará su turno». Ramón sintió que su mandíbula se tensaba.
El terreno vacío al que se refería Rincón contenía las tumbas de sus bisabuelos, cimarrones que habían comprado esa tierra en 1889. Ahora, continuó la jueza Vázquez, entiendo que uno de los demandados ha presentado una moción separada respecto a una designación histórica. Lucía asintió. Sí, su señoría. El señor Oliveira ha solicitado que su propiedad sea considerada para el Registro Nacional de Sitios Históricos. Un gemido surgió de la mesa demandante. Carlos Montero susurró en voz alta a su asociado. Otra táctica dilatoria del camionero que cree saber de leyes. La mirada de la jueza Vázquez se agudizó. Señor Montero, comentarios como ese son inapropiados en mi sala. Mis disculpas, su señoría, respondió Montero sin sinceridad. Pero esto es claramente un movimiento desesperado para obstruir el progreso. El señor Oliveira conduce camiones, no es historiador ni conservacionista. Ramón sintió la familiar quemadura del prejuicio, la misma que había sentido en innumerables muelles de carga y restaurantes de carretera por todo México. Su señoría, Rincón se puso de pie nuevamente, si me permite. La propiedad del señor Oliveira no tiene estructuras de significado histórico. Son 4 hectáreas de tierra sin desarrollar, con una casa modar obsoleta. La pretensión histórica es transparentemente frívola. No es frívola para mí, dijo Ramón, su voz profunda resonando en toda la sala. Señor Oliveira, por favor diríjase a la corte solo cuando se le solicite, advirtió la jueza Vázquez, aunque su tono era más suave que cuando se había dirigido al demandante. El proyecto Monte Albán traerá empleos e ingresos fiscales a esta ciudad, continuó Rincón. Representa el progreso. Con respeto, su señoría, no podemos permitir que el progreso sea rehén de, hizo una pausa mirando a Ramón, individuos que no entienden el panorama económico más amplio. Un hombre con traje costoso del lado de Monte Albán tosió ruidosamente. Vuelve a tu selva, negro, lo suficientemente audible para que los cercanos escucharan. La sala quedó en silencio. Los ojos de la jueza Vázquez se estrecharon. ¿Quién dijo eso? Nadie respondió. No toleraré insultos raciales ni lenguaje discriminatorio en mi sala, advirtió la jueza Vázquez. Un comentario más de esa naturaleza y consideraré desacato. Si crees que la dignidad importa más que el dinero, comparte este video. Las manos de Ramón temblaron ligeramente mientras abría su maletín. Lucía colocó su mano sobre su brazo, un gesto silencioso de apoyo. Su señoría, continuó Rincón suavemente, solicitamos que la Corte deniegue la solicitud del señor Oliveira para designación histórica y proceda con la evaluación de dominio eminente según lo programado. La jueza Vázquez se volvió hacia Lucía. Licenciada, su respuesta. Lucía se puso de pie. Su señoría, mi cliente tiene documentación que respalda el significado histórico de su propiedad. Creemos que cumple con los criterios para el registro nacional. ¿Documentación de un camionero?, murmuró alguien del lado demandante. Lucía continuó, imperturbable. Además, impugnamos la metodología de valoración utilizada por Monte Albán. Su oferta representa aproximadamente el 40% del valor de mercado cuando se consideran ventas comparables recientes en municipios adyacentes. Ramón sacó varias carpetas de su maletín, organizándolas metódicamente sobre la mesa. Su señoría, intervino Rincón, las ofertas superan las evaluaciones fiscales municipales en un 20%. Son más que justas. Evaluaciones fiscales que no se han actualizado en 15 años, contraatacó Lucía. La jueza Vázquez levantó la mano. He revisado ambas posiciones. Así es como procederemos. Señor Oliveira, entiendo que desea presentar evidencia sobre el significado histórico de su propiedad. Ramón se puso de pie. Sí, su señoría. Objeción, exclamó Rincón. El señor Oliveira no está calificado para testificar como experto en asuntos históricos. Yo determinaré lo que es admisible, licenciado, respondió firmemente la jueza Vázquez. Señor Oliveira, puede acercarse. Ramón recogió sus carpetas y caminó hacia el estrado. Al pasar por la mesa demandante, Carlos Montero susurró a su colega.
Esto es absurdo. ¿Qué sigue? ¿Cada parada de camiones en la carretera solicitando estatus histórico? La risa ondulaba a través del contingente de Monte Albán. Ramón colocó sus carpetas ante la jueza. Gracias, su señoría. Señor Oliveira, ¿puede explicarle a la corte por qué cree que su propiedad califica para el registro nacional? Preguntó la jueza Vázquez. Ramón enderezó los hombros. La tierra ha estado en mi familia desde 1889, su señoría. Mis bisabuelos, Manuel y Teresa Oliveira, la compraron después de escapar de una hacienda en Veracruz. Ellos están enterrados allí, junto con varios otros cimarrones que formaron una comunidad libre. ¿Tiene documentación de esto?, preguntó la jueza Vázquez. Sí, su señoría. Ramón abrió la primera carpeta. Estos son los registros de escritura originales de 1889, mostrando la compra por Manuel Oliveira. Entregó los documentos al secretario, quien los pasó a la jueza. La jueza Vázquez los estudió cuidadosamente. Parecen auténticos, señaló. Desde la galería, una mujer con traje gris se acercó al secretario, entregándole una tarjeta de presentación. El secretario la examinó, luego se acercó al estrado y susurró algo a la jueza Vázquez. «Parece que tenemos una visitante», anunció la jueza Vázquez. La doctora Elena Domínguez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, está aquí. Doctora Domínguez, ¿le gustaría dirigirse a la corte? Una distinguida mujer afromexicana en sus 50 años dio un paso adelante. Sí, su señoría, si la corte lo permite. Estoy aquí con respecto a la solicitud del señor Oliveira. Rincón saltó a sus pies. Objeción, su señoría. No recibimos aviso de que Lina participaría hoy. Recibí la solicitud del señor Oliveira el mes pasado, explicó la doctora Domínguez. Nuestra oficina ha estado investigando sus afirmaciones independientemente. Cuando vi la audiencia de hoy en la lista, pensé que era prudente asistir. La jueza Vázquez asintió. Lo permitiré. Doctora Domínguez, por favor preste juramento. Después de tomar juramento, la doctora Domínguez se acercó al estrado de testigos. Su señoría, nuestra oficina ha verificado gran parte de lo que afirma el señor Oliveira. La propiedad en cuestión fue efectivamente comprada por Manuel Oliveira en 1889. Era parte de una pequeña comunidad de cimarrones que establecieron granjas en lo que hoy es la periferia de la Ciudad de México después de escapar de las haciendas. ¿Y esto cumple con los criterios para el registro nacional?, preguntó la jueza Vázquez. Potencialmente sí, respondió la doctora Domínguez. Propiedades asociadas con eventos históricos significativos o patrones, en este caso, comunidades de cimarrones y la tenencia de tierras afromexicanas post-esclavitud, pueden calificar bajo el criterio A. Además, el radar de penetración terrestre preliminar sugiere la presencia de al menos 6 sitios de enterramiento en la propiedad, lo que añade otra dimensión de significado histórico y cultural. Carlos Montero golpeó la mesa con la mano. «Esto es ridículo. Estamos hablando de progreso, empleos, desarrollo económico, y todo está siendo detenido por unas tumbas que nadie ha visitado en más de un siglo». «Señor Montero», la voz de la jueza Vázquez cortó la sala. «¿Se controlará o será removido?». Montero se calmó, su rostro enrojecido de ira. «Si me permite continuar, su señoría», dijo la doctora Domínguez. El señor Oliveira contactó nuestra oficina hace 6 meses, mucho antes de que comenzaran los procedimientos de dominio eminente. Ha estado documentando metódicamente los aspectos históricos de la propiedad. Su investigación es minuciosa y está bien respaldada. Ramón sintió una pequeña medida de reivindicación mientras los murmullos se extendían por la sala. De su bolsillo sacó una vieja fotografía, gastada en los bordes pero preservada en una funda de plástico. Mostraba a un grupo de campesinos afromexicanos de pie orgullosamente frente a una sencilla estructura de adobe, una bandera mexicana ondeando en lo alto. Si historias como esta te conmueven, suscríbete ahora y acompáñanos para más. Su señoría, dijo Ramón, ¿puedo presentar una prueba más? La jueza Vázquez asintió. Ramón entregó la fotografía al secretario. Esta es la vivienda original en mi propiedad, tomada alrededor de 1890.
El hombre en el centro es mi bisabuelo, Manuel Oliveira. La bandera que sostiene tiene bordada la palabra libertad. Mi bisabuelo formó parte del movimiento que luchó contra el trabajo forzado en las haciendas de Veracruz. Rincón se puso de pie. Su señoría, aunque todo esto es muy interesante, no cambia el hecho de que el interés público está mejor servido por el desarrollo Monte Albán. La designación histórica o no, el dominio eminente existe precisamente para situaciones como esta, donde el bien mayor supera los intereses individuales. ¿El bien mayor, según lo definido por los márgenes de beneficio de su cliente? Intervino Lucía Mendoza. Licenciados, advirtió la jueza Vázquez. Carlos Montero se inclinó hacia adelante, su paciencia claramente agotada. Su señoría, seamos honestos, estamos hablando de 4 hectáreas de tierra sin características distintivas. El señor Oliveira es un camionero sin educación formal, no es un historiador. Ha encontrado algunos papeles viejos y una fotografía. Mientras tanto, nuestro proyecto creará 800 empleos y generará millones en ingresos fiscales. Señor Montero, la ocupación del señor Oliveira es irrelevante, respondió severamente la jueza Vázquez. El teléfono de Ramón vibró en su bolsillo. Lo revisó discretamente, luego susurró algo a Lucía, quien pareció sorprendida. «Su señoría», dijo Lucía, «nos gustaría solicitar un breve receso». «¿Con qué propósito, licenciada?» «Acabamos de recibir información pertinente a estos procedimientos». La jueza Vázquez miró la hora. «Muy bien, haremos un receso de 20 minutos». Mientras la galería comenzaba a agitarse, las puertas de la sala se abrieron. Un hombre alto en sus 60 años entró, flanqueado por 2 jóvenes en trajes. El recién llegado vestía un traje gris impecable, con un pequeño pin en la solapa, el escudo de la Secretaría de Cultura. El secretario de Cultura, Martín Cienfuegos. Alguien susurró, y el nombre se extendió por la sala. El secretario se acercó a Ramón, extendiendo su mano. «Señor Oliveira, me disculpo por el retraso». Ramón se puso de pie, estrechando la mano del secretario. «Gracias por venir, secretario». El equipo de Monte Albán se reunió, visiblemente inquietos por la llegada del secretario. La jueza Vázquez regresó al estrado. «Secretario Cienfuegos, no sabía que tenía interés en estos procedimientos. Si la Corte lo permite, su señoría, tengo información que puede ser relevante», respondió el secretario. «Proceda», dijo la jueza Vázquez. El secretario Cienfuegos se acercó al estrado. «Su señoría, como titular de la Secretaría de Cultura, he estado siguiendo la solicitud del señor Oliveira con interés. La semana pasada, nuestra comisión recomendó unánimemente su propiedad para revisión expedita por el Registro Nacional». Rincón se puso de pie. «Su señoría, con todo respeto al secretario, esto parece ser una interferencia política en un asunto legal sencillo». El secretario Cienfuegos se volvió para enfrentar a la sala. «Esto no es político, licenciado, es histórico». La adquisición de tierras post-esclavitud por parte de afromexicanos cimarrones representa un capítulo crítico en la historia mexicana, uno que ha sido sistemáticamente borrado a través de décadas de políticas discriminatorias y apropiaciones corporativas de tierras como la que su cliente está intentando. El secretario sacó un documento de su maletín. «He traído una determinación preliminar del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Han evaluado la solicitud del señor Oliveira y encontrado su propiedad elegible para el Registro Nacional bajo los criterios A y D». La jueza Vázquez revisó el documento. «Esto parece estar en orden». «Su señoría». Carlos Montero se puso de pie, su rostro enrojeciendo. «El secretario Cienfuegos no tiene jurisdicción aquí. Este es claramente un caso de...» «¿De qué, señor Montero?», interrumpió el secretario Cienfuegos. «¿De un ciudadano ejerciendo sus derechos? ¿De un comité de preservación histórica haciendo su trabajo? ¿O es algo más lo que le molesta sobre el caso del señor Oliveira?» La implicación quedó suspendida en el aire. Ramón alcanzó su maletín y sacó un documento final, una carta en un sobre oficial con membrete gubernamental. «Su señoría, me gustaría presentar un elemento más para consideración». El secretario entregó la carta a la jueza Vázquez, quien la leyó cuidadosamente.
Su expresión cambió sutilmente. «Señor Oliveira», dijo, «esta es una carta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes». «Sí, su señoría», Ramón asintió. «Durante los últimos 12 años, junto a mi trabajo como camionero, he estado sirviendo en el Consejo Asesor de Preservación Histórica del Patrimonio Cultural en rutas de transporte. Fui nombrado durante la administración del presidente López Obrador y he sido renombrado por cada presidente desde entonces». Un silencio cayó sobre la sala. «Tengo una maestría en Historia de México de la UNAM, que obtuve a través de clases nocturnas y cursos en línea durante 7 años mientras mantenía mi horario de conducción a tiempo completo. Mi tesis se centró en la propiedad de la tierra entre cimarrones durante el siglo XIX». La boca de Carlos Montero se abrió, luego se cerró sin hablar. Ramón continuó, su voz ganando fuerza. «También soy autor de 3 artículos académicos publicados en la Revista de Historia Afro-Latinoamericana y he servido como consultor para el Museo Nacional de Antropología en su exhibición sobre afromexicanos». La sala permaneció en silencio mientras Ramón recuperaba un último objeto de su maletín, un pequeño y desgastado medallón de bronce. «Esto perteneció a mi bisabuelo. Es un medallón que los cimarrones de Veracruz usaban como símbolo de su libertad. Para Manuel Oliveira y sus descendientes, que esta tierra represente la promesa de libertad hecha realidad a través de la propiedad, la custodia y el legado. Lo que construyas aquí hablará a generaciones aún no nacidas». Ramón miró directamente a Carlos Montero. «Nunca he estado en África, señor Montero. Mi familia ha estado en este suelo por más de 200 años. Esa tierra no es solo tierra y árboles para mí, es mi herencia. Es historia mexicana, una historia que incluye a personas que se ven como yo». Los abogados de Monte Albán se reunieron, susurrando urgentemente. Finalmente, Rincón se acercó al estrado. «Su señoría, a la luz de esta nueva información, desarrolladora Monte Albán quisiera solicitar una continuación para reevaluar nuestra posición». La jueza Vázquez consideró la solicitud. «Concedido. Nos reuniremos en 2 semanas». Se volvió hacia Ramón. «Señor Oliveira, me gustaría visitar su propiedad yo misma, si está de acuerdo». «Sería un honor, su señoría», respondió Ramón. Mientras la corte se suspendía, el secretario Cienfuegos se acercó a Ramón. «Esa fue toda una revelación, señor Oliveira. ¿Por qué no comenzó con sus credenciales?» Ramón devolvió cuidadosamente el medallón a su maletín. «Porque no deberían importar, secretario. La historia es digna de preservarse o no lo es. La tierra es significativa o no lo es. Mis títulos no cambian los hechos». Lucía Mendoza apretó su brazo, pero ciertamente cambiaron la atmósfera en esta sala. Mientras recogían sus materiales, Carlos Montero se acercó, su arrogancia anterior notablemente disminuida. «Señor Oliveira», dijo rígidamente, «parece que podemos haber subestimado ciertos aspectos del significado de su propiedad. Quizás podríamos discutir un arreglo alternativo que preservaría las porciones históricas mientras permite el desarrollo en el resto». Ramón lo miró fijamente. «Estoy abierto a la discusión, señor Montero, pero entienda esto. Esas tumbas permanecerán intactas y el sitio de la vivienda Oliveira será debidamente preservado y señalado. Eso no es negociable». Montero asintió, extendiendo su mano. «Hablaremos pronto». Mientras Ramón empacaba su maletín, una joven afromexicana se acercó desde la galería. Se presentó como reportera del periódico La Jornada. «Señor Oliveira, ¿compartiría su historia con nuestros lectores? Hay tanta historia aquí que la gente debería conocer». Ramón sonrió. «Estaré encantado. Ese es el punto después de todo. Estas historias no deberían ser enterradas bajo centros comerciales». 2 semanas después, las partes se reunieron nuevamente en la sala de la jueza Vázquez. La atmósfera era notablemente diferente. Desarrolladora Monte Albán había presentado una propuesta revisada que redirigiría su proyecto alrededor de la propiedad de Ramón, mientras establecía un pequeño parque histórico conmemorando el asentamiento de cimarrones. La jueza Vázquez aprobó el acuerdo, añadiendo: «Esta corte elogia a ambas partes por encontrar una solución que honra tanto el progreso como la preservación. Con demasiada frecuencia se nos pide elegir entre nuestro futuro y nuestro pasado, como si los dos fueran mutuamente excluyentes. El señor Oliveira ha demostrado que no tienen por qué serlo».
Después de que concluyeron los procedimientos, el secretario Cienfuegos llevó a Ramón aparte. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos quedó impresionada con su trabajo, Ramón. Hay una apertura en el Consejo Nacional de Culturas Populares. Significaría reducir su tiempo en la carretera, pero creo que su perspectiva sería invaluable. Ramón pensó en la carretera abierta, el ritmo familiar de 18 ruedas sobre el asfalto, el amanecer visto a través de un parabrisas a lo largo de 32 estados. Lo extrañaría, pero había otros caminos por recorrer. Sería un honor, secretario, respondió. Fuera del Palacio de Justicia, Ramón se detuvo un momento bajo el sol otoñal. Su teléfono vibró con un mensaje de su hija, Esperanza, una estudiante de posgrado en la UNAM. «¿Cómo te fue, papá?», respondió. «Ganamos. La tierra se queda en la familia. Tus tatarabuelos estarían orgullosos». Luego añadió. «Y podría estar yendo a la Ciudad de México más a menudo. Te cuento cuando te vea este fin de semana». Ramón subió a su camión, el mismo Kenworth que había conducido durante 12 años, y encendió el motor. El familiar ronroneo era reconfortante. Había recorrido más de 2 millones de kilómetros en su carrera, pero el viaje más importante había sido el que lo trajo de regreso a casa, a la tierra que sus ancestros habían comprado con la libertad apenas agarrada en sus manos. Mientras se alejaba del Palacio de Justicia, Ramón pensó en Manuel Olivera, quien había escapado de la servidumbre, luego luchó nuevamente por un lugar al que llamar propio. Algunas batallas valían la pena luchar, sin importar cuánto tiempo tomaran. La inscripción en el medallón lo había dicho mejor. Lo que construyas aquí hablará a generaciones aún no nacidas. Ramón había escuchado esa voz a través de los siglos. Ahora se aseguraría de que otros también la escucharan. Suscríbete para más historias poderosas donde la justicia siempre llega al final. La justicia siempre llega, aunque sea tarde.